Ya hemos visto cómo queda cuando aplicamos un patrón bidimensional mediante el comando multitubería a una superficie alabeada como la de este paraboloide hiperbólico. Ahí estamos observando qué ocurre con el elemento vidriado y cómo queda con los huecos que se presentan acá en el frente, de manera tal que podemos tener una piel que proteja a ese vidrio que está por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es una comparación de cómo aplicar estos patrones bidimensionales a superficies que tienen distintas características. Por ejemplo, una superficie plana, una superficie cilíndrica, el paraboloide hiperbólico y una superficie esférica. La superficie esférica ha sido recortada para tener por detrás una superficie vidriada y que se pueda observar, lo mismo que ocurre con las otras superficies, también en el caso del cilindro y también en el caso de la superficie plana que tiene por detrás un cubo transparente. Vamos a comenzar aplicando el patrón en modo sombreado a la superficie plana y vamos a ir evolucionando con las demás. Acá tenemos tres patrones diferentes. Vamos a elegir un patrón distinto al de los triángulos. Vamos a elegir, por ejemplo, este patrón y vamos a directamente copiarlo y aplicarlo porque se trata de una superficie plana. Y llevar el patrón mediante el comando mover hacia donde está la piel. Tratamos ahí de acercarnos para centrarla. Desplazamos hacia la izquierda, desplazamos hacia arriba, queda aproximadamente centrado. Queremos verlo en vista de frente, lo tenemos acá, está aproximadamente centrado. Volvemos a la vista en perspectiva y vamos a aplicar el comando multitubería. Herramienta sub D, multitubería, seleccione las curvas para crear la tubería, son estas. Damos entrada, le damos un patrón 0.15 en este caso. Vamos a activar los finales y le damos un valor 0. Nos acercamos para ver cómo ha quedado el patrón y vamos a hacer una partición de la superficie de la piel mediante la sub D. Hecho esto, vamos a ir eliminando las porciones que están frente al vidrio hasta completar toda la superficie. Como se puede ver, con el solo hecho de haber agregado unos decimales al radio de la multitubería, ya el efecto de piel ha cambiado y se torna bastante más densa. Si la observamos en modo renderizado, tenemos esta situación. Y esta es la piel a la que llegamos como resultado. Pasemos ahora a aplicarle una piel al cilindro. Veamos cuál es la diferencia entre aplicar a una superficie plana y a una superficie, en este caso, no es de doble curvatura, pero es una superficie desarrollable. Vamos entonces a superficie, aplanado de superficies, desplegar superficie desarrollable, seleccionamos la superficie del cilindro, damos entrada, pasamos a modo sombreado y vamos a ver que acá en el origen de coordenadas se ha desarrollado esta superficie cilíndrica. Traemos el patrón a aplicar y lo ubicamos sobre esa superficie desarrollada. Observemos que esté centrado, como decimos.
ponemos en modo perspectiva, directamente aplicar el comando fluir por superficie, seleccionamos las curvas que vamos a hacer fluir, superficie de base, tomamos esta superficie y la superficie donde se las va a aplicar va a ser la superficie de destino. Hecho esto, ya tenemos aplicado sobre la piel del cilindro el patrón que queríamos aplicar. Previamente ha sido agrupado para evitar cualquier inconveniente a la hora de seleccionar. Ahora podemos aplicar el comando multitubería. Vamos a herramienta sub D, multitubería, seleccionamos los elementos a los cuales les vamos a hacer la multitubería. El radio lo podemos definir en punto 20 para probar. 0.20, damos a entrada, activar, luego en 0 y tenemos este patrón aplicado al cilindro. Una vez más, con el comando partir, seleccionamos la superficie que deseamos partir y como elemento de corte el grupo de la sub D. Comenzamos a borrar los sectores que deseamos borrar hasta completar toda la superficie que deseamos transparentar. Y este es el resultado al que llegamos. Si quisiéramos probar con un patrón de radio más ancho, por ejemplo un 0.25 de radio, volvemos atrás haciendo control Z y volvemos a aplicar multitubería a ese patrón. Vamos a herramienta sub D, multitubería, tratamos de seleccionar solamente las curvas, le damos 0.25. Como no ha variado mucho, volvemos a probar con un valor un poco más grande. Volvamos al modo estructura de alambres, multitubería. Vamos a probar seleccionando el conjunto de curvas, le demos 0.50 y veamos qué ha pasado en modo sombreado y en modo renderizado. Cada vez las porciones de transparencia que podrían potencialmente ser de transparencia son más pequeñas, lo cual puede ser de interés para cuando queremos conseguir una mayor densidad de parte opaca y menor densidad de partes transparentes. Este podría ser un resultado más interesante. Por último, veamos cómo vamos a aplicar el patrón que falta a la superficie esférica. Pasemos a modo sombreado, vamos a superficie, aplanado de superficies, esta vez vuelve a ser una superficie UV, la seleccionamos para aplastarla y le damos descomponer no, entrada. Ya sabemos que esto se aplica en el sector del origen de coordenadas y vamos a traer el patrón que nos falta aplicar. Si vemos que sobra, como en este caso, podemos ir a vista superior y ahí tenemos dos opciones, o recortar el patrón
o cambiarlo de escala. Podríamos hacer un poco de las dos cosas. Como está agrupado, vamos a desagruparlo para que queden como curvas individuales. Vamos a sacar estas curvas. Como aún así va a quedar una parte por fuera, vamos a eliminar algunas curvas más, de manera tal que solamente queden dentro de la superficie que está desplegada curvas que podamos manejar. Para asegurarnos de que no haya ningún sector que quede muy al borde, podemos ir a escala bidimensional y hacer un pequeño cambio de escala de todo el conjunto de curvas. Por ejemplo, desde este punto 95, un factor menor que 1, para que quede más chico de lo que teníamos hasta acá. Este es el patrón que podríamos hacer fluir por superficie. Entonces vamos directamente al comando fluir por superficie, tomamos como superficie base la que ya tenemos en la superficie desplegada de la esfera, vamos a la esfera, hecho esto, una vez aplicada las curvas mediante fluir por superficie, trabajamos como lo veníamos haciendo, herramienta sub D, multitubería, seleccionamos las curvas a las cuales se les va a hacer la multitubería, activamos y obtenemos patrón aplicado. Con el comando zoom de selección ajustamos a ver solamente lo que nos interesa, hacemos lo mismo que veníamos haciendo, vamos a ir a partir y vamos a usar como objeto de corte la sub D que nos han quedado para luego ir quitando las pequeñas porciones opacas que han quedado entre las ramas de la sub D. Bueno, de esta manera hemos visto distintas formas y distintos patrones aplicados tanto a superficies planas, sería esta, superficie cilíndrica, superficie de doble curvatura alabeada, como un paraboloide hiperbólico, y por último una superficie esférica como esta que estamos viendo al final.